Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues hoy vamos a hablar de los chismes. Ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, lo que es un chisme, es un cotilleo. Hablaremos sobre esto. Y cambiaremos un poquito la dinámica de la unidad. Generalmente lo que hacemos es leer un texto y a partir de este texto hacemos un ejercicio de comprensión lectora y sacamos las conclusiones gramaticales. Haremos algo parecido, pero lo que haré será leer el texto con espacios en blancos. Tendréis que volverme a escuchar e intentar poner las cosas que deberían estar en los espacios en blanco. Ya después os daré mejor las instrucciones y después continuaremos con la dinámica de la que estamos acostumbrados, tranquilos. Pues esto es a nivel léxico. A nivel formal lo que vamos a hacer es estudiar las preposiciones, los complementos de régimen verbal. ¿Qué es un complemento de régimen verbal? Pues aquellos verbos que van ligados con una preposición. Es como mamá y su hijito, siempre van de la mano, juntos. Como por ejemplo pensar. Pensar siempre lleva una preposición, es pensar en, no puede haber otra. ¿Y por qué? Pues porque sí, no sigue ninguna regla de las que hayáis estudiado. O por ejemplo, asistir. Asistir tiene que ir ¿con qué preposición? Pues con la A. Exacto, asistir a un evento, por ejemplo. Y hay muchas. La que me gusta mucho decir es, por ejemplo, soñar. Soñar muchas veces la gente piensa que es soñar soñar sobre, que sería lo más lógico. Pero sin embargo no es ninguna de ellas, es soñar con. Si yo sueño con Leonardo DiCaprio, no estoy soñando junto a él, sino que él es el motivo, es el tema de mi sueño. Parece extraño, ¿verdad? Pues esto es lo que es un complemento de régimen verbal y no sigue ninguna norma. Hay que aprenderlo de memoria y ir viéndolo. Y después de haber visto muchas veces el verbo y la preposición junta, pues ya sabemos que van unidas. Y bueno, un poquito de pasada haremos los artículos determinados e indeterminados. Por ejemplo, los artículos el, la, los, las, cuando estamos refiriéndonos a un sustantivo en especial, o un, una, unos, unas cuando no es determinado, ¿no? Cuando es inespecífico. Por ejemplo, yo digo hay un niño que está gritando, no señalo qué niño es exactamente, o puedo decir el niño que está gritando es mi primo. Entonces yo ya estoy presuponiendo que todo el mundo conoce a ese niño del que estoy hablando. Pues bien, pero bueno, el grosso será las preposiciones, ya lo hemos dicho. Pues bien, una vez dicho esto, lo que vamos a empezar es a iniciar. Voy a leer el texto y bueno, dos opciones. O lo podéis escuchar primero sin hacer nada para entender bien el texto que estoy leyendo sobre el cotilleo, o tenéis la hoja de la transcripción y los espacios y mientras yo voy hablando vosotros vais tomando nota y incorporando tanto los artículos como las preposiciones. Yo os recomiendo que primero me escuchéis y después hagáis el ejercicio. Creo que será lo más correcto, pero ya cada cual, lo podéis repetir 1000 veces. Pues empiezo la lectura, ¿de acuerdo? A la de 3. 1, 2 y 3. El cotilleo. El cotilleo es un elemento básico para la cooperación entre las personas, según sugiere un estudio dirigido por investigadores del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de Plön, Alemania, que se publica esta semana en la edición digital de la revista Proceedings of National Academy of Sciences, PNAS. Los estudios sobre el uso del lenguaje han mostrado que en la mayoría de las conversaciones se intercambia sobre todo información social y los investigadores han atribuido muchas funciones a esas conversaciones sobre los asuntos privados de terceras personas no implicadas en la conversación.
es decir, al cotilleo o chismorreo. Una de las funciones que los estudiosos proponen es que cotillear constituye una forma de controlar la reputación de los otros, un aspecto esencial en la cooperación entre las personas. Los estudios anteriores han mostrado que los humanos cooperan a través de reciprocidad indirecta. Sin embargo, en este tipo de dinámicas existe una información incompleta sobre los otros cuando el número de personas implicadas es elevado. Por ello, se ha de confiar en información que no procede de la observación directa, sino que llega a través de terceras personas. Los investigadores diseñaron un juego para evaluar la afirmación extendida en el ámbito científico de que el cotilleo funciona como un vehículo de transmisión de la información social. Este estudio empírico, en el que participaron 14 grupos integrados por 9 estudiantes cada uno, se centra en la composición de los rumores, la información transmitida gracias a ellos y la conducta basada en estas informaciones. Los científicos muestran que cotillear tiene una fuerte influencia sobre la conducta final, incluso cuando los participantes han tenido acceso a la información original a través de la observación directa, así como al cotilleo derivado de la misma información. Por ello, es evidente que el chismorreo tiene un fuerte poder de manipulación. Además, el cotilleo sobre los individuos cooperantes es más positivo que el que se ejerce sobre aquellos que no cooperan. Los cotilleos transmiten información social con éxito y los niveles de cooperación son superiores cuando las personas se encuentran con chismes positivos en comparación con los negativos. Pues bien, ya está. Este era el texto. Lo podéis ahora volver a escuchar y rellenar los espacios en blanco, ¿de acuerdo? No sé, las veces que veas, yo creo que 2 veces o 3 máximo sería lo ideal. Lo que podríais hacer es escuchar el audio 2 veces, intentar rellenarlo y después ver la transcripción completa con las soluciones y escucharlo una tercera vez como para ver los errores que habéis tenido. Pues bien, os doy un tiempecito para que lo hagáis y después volvemos y empezamos con las cuestiones gramaticales, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Bien, ¿cómo ha ido? Esta vez ha sido un poquito más complicado que en otras ocasiones, ¿no? Bueno, pues espero que hayáis aprendido mucho. Básicamente, ya os dije, los artículos van delante de cada sustantivo, salvo algunas excepciones, y depende de si el sustantivo es determinado o indeterminado, irá el artículo un, una o el o la. Cuando estamos hablando de un nombre en concreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Instituto Max Planck de Biología, yo, claro, necesito decir el instituto, ¿no? Porque es uno determinado, por ejemplo. O cuando hablo de el cotilleo como concepto abstracto, utilizaré el artículo determinado, el. Creo que esto no planteaba grandes problemas. Lo más complicado son las preposiciones. Entonces, bueno, vamos a dedicar nuestra clase a los complementos de régimen verbal, o sea, no a las reglas estrictas de preposiciones, sino a aquellos verbos que necesitan una preposición concreta al lado de ellos. En algunas ocasiones los verbos necesitan varias, pero bueno, por lo general son limitadas las preposiciones que necesitan.
Pues bueno, empezamos con definir lo que es un complemento de régimen verbal. El complemento de régimen verbal completa el significado de aquellos verbos que exigen una preposición obligatoria. Este complemento está constituido siempre por una preposición seguida de un sintagma nominal o una oración subordinada. Por ejemplo, yo puedo decir: los sindicatos luchan por los trabajadores. Luchar por. Realmente es una causa, la causa son los trabajadores y por eso se lucha por ellos. La preposición por, ese matiz de causa. Para saber qué es un complemento de régimen verbal se puede sustituir por un pronombre personal tónico y se mantiene la preposición y tiene significado. Por ejemplo, en lugar de decir los sindicatos luchan por los trabajadores, yo puedo decir que los sindicatos luchan por ello. O en lugar de decir, por ejemplo, otro complemento de régimen verbal que yo antes he dicho, soñar con. Yo puedo decir sueño con Leonardo DiCaprio o puedo decir sueño con él. Esto es un complemento de régimen verbal porque se puede sustituir por el pronombre personal tónico. Pues vamos a ver algunas listas de verbos con algunas preposiciones. No podemos hacerlas todas, sería una lista infinita. Lo que os daré pues un pequeño esquema y unos ejercicios que podéis practicar. Pero es esto, no hay ningún sistema que no sea el de repetir y hacer ejercicios. Empezamos con los complementos de régimen verbal que llevan la preposición en. Hemos dicho el verbo pensar. Yo pienso en ti o pienso en aquella tarde en la que te conocí, por ejemplo. O influir. Yo puedo decir que el calor influye en mi estado de ánimo, por ejemplo. O confiar. Yo puedo confiar en mi madre o en mis amigos que son personas fiables. Puedo obstinarme en algo. Obstinarme significa tener algo en la cabeza y no salir de ahí, o sea, poner empeño en algo. Yo puedo obstinarme en sacarme el graduado escolar, por ejemplo. Empeñarme en hacer algo. O insistir, que sería muy parecido el significado. Insisto en que te pongas estos zapatos. O creer, yo puedo creer en Alá, en Buda, en lo que sea, o consistir. La clase consiste en dar cierta teoría sobre literatura comparada, por ejemplo. O el premio consiste en un viaje a Menorca, etc. Como estos hay muchos. Y ya os digo, no se trata de estudiar listas, esto sería imposible. Con la preposición a es lo mismo. Yo puedo, por ejemplo, dedicarme a escribir libros, pasar mi tiempo dedicado a eso. O puedo aspirar a algo, tener una aspiración, aspirar a presidente de mi empresa. O contribuir a el bien común, por ejemplo. O arriesgarse. Yo puedo decir que no me arriesgo a perder mi casa, no voy a solicitar otra hipoteca, por ejemplo. O renunciar, que es decir no, yo renuncio a vivir en la ciudad porque los precios no son asequibles, renuncio a eso. O puedo acostumbrarme a vivir en un clima árido, por ejemplo. Me puedo acostumbrar a trabajar los fines de semana, por ejemplo, o me niego a ello. Me niego a trabajar los fines de semana. Eso es verdad, yo me niego más a esto. No me acostumbraría nunca a trabajar los fines de semana. Pues bien, o por ejemplo, Antonia se acostumbró a levantarse tarde. Esta sería otra. Con la preposición de, pues tenemos verbos como depender. Yo puedo depender de mis padres, o sea, que mi sueldo depende de una única escuela, por ejemplo. O me avergüenzo
de haberme tenido de rojo cuando era joven. O me avergüenzo de ti, ¿no? Si estoy en una discusión acalorada con alguien. O me arrepiento, que sería todo lo contrario, me arrepiento de haberte conocido, o me arrepiento de haber estudiado, yo qué sé, económicas. Me ocupo de mi madre, ocuparse de, me ocupo de ella porque está mayor y no se vale por sí mismo, o discuto con ella, discuto con mi madre, puedo discutir con ella, puedo discutir con mi madre, pero también puedo discutir con mi madre de política. Cuando hablo del de sería el tema con la persona, compañía. Puedo carecer de dinero o carecer de amistades en la vida. Eso es no tener, carecer de, no tengo dinero, no tengo amistades. O me abstengo de hablar. Abstenerse es pasar, no hacer una cosa que podrías hacer, ¿no? Me abstuve de discutir en la reunión, me mantuve callada. O presumí de hija delante de las vecinas, ¿no? Dije que mi hija era lo mejor, eso es presumir. O presumí de peinado cuando llegué a la fiesta tras haber ido a la peluquería, por ejemplo. Presumir de. Continuamos con los complementos de régimen verbal con la preposición por. Por ejemplo, tenemos verbos como preocuparse por. Yo me puedo preocupar por ti. Me preocupan los refugiados de Siria, podríamos decir. Pero yo puedo también indicar que me preocupo por mis hijos, que indica una relación más directa. Así que quiere decir que yo les cuido, me preocupo por ellos, les ayudo, les cuido. Optar, opto por ejemplo, hay dos opciones, opto por una de ellas. O puedo decir, de vivir en el norte o vivir en el sur, opto por vivir siempre en el norte. O lucho por, ya lo dijimos, ¿no? Luchar, siempre se lucha por una causa, por. O se asoma por la ventana. Yo me puedo asomar a la ventana también, ¿eh? Pero asomarse por es perfecto, es como a través de. Por ejemplo, yo podría decir, Marina se preocupa por el medio ambiente. Esto sería un ejemplo. Y ya por último con la preposición con, yo puedo decir soñar con alguien o contar contigo. Yo puedo decir cuento con que vendrás mañana a visitarme. Cuento con eso. O coincido contigo o tengo la misma opinión. O coincidí con Manolo en la fiesta de cumpleaños de Sandra, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. Pues bueno, hay una lista, ya os he dicho, bastante grande. Vamos a ir practicando los verbos que os he puesto. No os indico más verbos por la sencilla razón de que si no es inabarcable. O sea, lo que merece realmente la pena es ahora hacer una serie de ejercicios donde aparezcan estos verbos que yo os he explicado y vayáis poniendo la preposición adecuada. Si no, es una locura. Normalmente los primeros niveles con las preposiciones se tienen muchos problemas, sobre todo con el por y el para. Esta gran diferencia entre el por, que normalmente utiliza para expresar la causa de algo, o el para, que normalmente es para finalidad o destinatario, pero es que esto es muy generalizado, hay muchísimos usos, como ya sabéis. Y esto es lo que trae más de cabeza a los estudiantes, pero llega a un nivel, sobre todo a partir del B2, C1, C2, en el que aparecen cuestiones mucho más complicadas. Es el caso de este tipo de complementos, pues bueno, no hay otra. Yo siendo española tengo problemas con las preposiciones también. Y hablando catalán, siendo catalanas, más aún problemas. Porque en algunas ocasiones en catalán están los mismos verbos pero con preposiciones completamente diferentes y es un lío, o sea que no penséis que no nos equivocamos constantemente también. Pues bien, ya está, lo voy a dejar aquí. Os dejo un ejercicio para que practiquéis todo lo estudiado.
y os espero en la próxima unidad, ¿de acuerdo? Espero que haya ido bien, que lo hayas entendido y un saludo fuerte. Chao, chao, nos vemos. Venga, adeo. Y cuanto más de lado a lado va